nuevas variantes de las cepas. Esta tarde le agradezco al doctor Arturo Rebollón, médico epidemiólogo de la Universidad del Sur de Florida, que esté con nosotros en Mega Noticias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Saludos, Juan Carlos. Gracias, doctor. Para tratar de entender qué es una cepa, para tratar de entender qué es una variante, ¿es como el virus de la influenza? Es decir, como la influenza que cada año tenemos que vacunarnos con un biológico distinto porque el virus va mutando, el virus va adquiriendo nuevas características y las vacunas entonces quedan rebasadas por las nuevas variantes. ¿Estamos pensando en una situación similar para el COVID-19, doctor? No, eso nosotros ya hemos visto nuevas evidencias, por ejemplo, con los estudios que están ocurriendo en el Reino Unido, donde las vacunas que tenemos son altamente efectivas. Incluso ya se ve una diferencia de los países que han vacunado mucho y los países que han vacunado muy poco. Ejemplo de eso, podemos poner Israel y Reino Unido, que han vacunado masivamente. Esos países están viendo pequeñas aceleraciones de la variante Delta, más nada en mortalidad. Sin embargo, si nos vamos a un país, por ejemplo, como Rusia, que ha tenido una explosión de esta variante, ellos están viendo una explosión de casos y asimismo explosión de muertes, que esa es la diferencia de las personas que están vacunadas y no vacunadas. Entonces, volviendo a tu punto, que es, tenemos que vacunarnos varias veces para el coronavirus, la respuesta es, tenemos que completar la dosis completa. Y la dosis completa para la gran mayoría de las vacunas que tenemos disponibles en nuestros países son 2 dosis, a excepción de la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Y esa te protege a más del 90% de hospitalización y muerte. Lo que entiendo, doctor, es que entre más personas contagiadas haya y entre menos personas vacunadas existe entonces la posibilidad de que haya más variantes del virus del SARS-CoV-2. Entre más controlada esté la pandemia, menos variantes habrá. Es correcto, así mismo es. Imaginémonos que esto es una fotocopiadora de virus, ¿no? El virus, cada vez que se copia, comete errores, y esos errores son los que conocemos como mutaciones. La gran mayoría de estas mutaciones no sirven para nada, ¿no? No lo hacen diferente, no lo hacen más eficaz, no lo hacen más infeccioso, pero algunas sí lo hacen más infeccioso y en algunas veces más mortal. Que eso es lo que ocurre con estas variantes que oímos estos nombres famosos, ¿no? La variante alfa, beta, gamma, la delta y últimamente se oye ya una lambda del Perú. Entonces, esta variante delta es particularmente especial. ¿Por qué? Porque es mucho más infecciosa e implica que vamos a tener que subir el nivel de cobertura en nuestros países de vacunación. Antes se decía que con un 70-80% íbamos a estar bien, pero ahora con esta variante cambió todo el juego y tenemos que mejorar la cobertura hasta más del 90%. Sí, doctor, ¿es más contagiosa y también más peligrosa o es igual de peligroso esta variante Delta que el virus original? Mira, esta es una variante que mantiene la proporción de hospitalizados y muertes, pero lo que hace es que al ser más infecciosa se va a seguir hospitalizando el 10% y se va a morir el 2%. Pero vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo hoy 1,000 hospitalizados, ¿no? 1,000 hospitalizados, tú vas a tener, 1,000 infectados, vas a tener 100 hospitalizados y vas a tener 20 muertos. Pero esta variante ya no te pone 1,000 infectados, te pone 100,000 infectados. Entonces, asimismo, crece el número de hospitalizados y crece el número de muertes, lo que lo hace mucho peor que cualquier variante que hayamos tenido anteriormente. Por eso es que la clave de todo esto es las medidas de bioseguridad, que son las 4M, lavado de manos, mascarilla, mantener la distancia, mucho espacio abierto y que se vacunen las personas que pueden. Todavía estamos lejos de nuestros países, sí, Juan Carlos. Sí, entonces entre menos porcentaje de población. Sí, ahí por ejemplo en la cobertura de vacunación vamos a comparar el país donde estoy yo basado y México, que es un monstruo de país, ¿no? Ustedes han vacunado con 2 dosis al 14% de la población y Panamá al 12%. Entonces, si queremos llegar a una meta, que es la que estaba hablando de la variante Delta, todavía nos falta un bloque importante. Ahí es donde tenemos que hacer
mejores campañas para promover que las personas vayan voluntariamente cada vez más, que se saturen los sistemas de vacunación. O sea, que es mejor que se saturen los sistemas de vacuna a que se saturen cuidados intensivos, Juan Carlos. Sí, entonces la clave es la vacunación, que la vacunación avance con una mayor rapidez en todos los países del mundo y que estén los esquemas completos de vacunación para frenar los contagios por esta variante Delta. Esta variante entonces es más contagiosa y la única vía es pues aumentar las vacunas, pero esta variante también ha golpeado países que tienen un buen porcentaje de la población vacunada. Ahorita veíamos, por ejemplo, Reino Unido. Se detectó en Reino Unido, en Estados Unidos y Singapur, en Bélgica, Suiza, Grecia e Italia. ¿Cómo les ha ido a estos países con esta variante Delta, a estas naciones que pues tienen un porcentaje importante de su población vacunada? Mira, a estos países que le han vacunado muchísimo, se ha visto alguna que ha cambiado la proporción y tenemos más pacientes con variante Delta. Lo que no ha variado es la cantidad de hospitalizados y muertes, porque ellos tienen una gran cobertura. Pero, Juan Carlos, volvamos al punto de la cobertura de vacunación. Estos son países que están a más del 40-50% de vacunación. Nuestros pobres países en Latinoamérica, muy pocos están por encima del 30%. Mira a nuestros países, México y Panamá, que son casi el ejemplo de Centroamérica y el Caribe, estamos por debajo del 20%. O sea que todavía falta mucho para proteger a la población. Así que hay que acelerar esto, porque donde entre Delta en nuestros países y corra a nivel comunitario, puede ser una tercera ola mucho peor que la que hemos tenido. Sí, ¿y cómo va avanzando la vacunación en Centroamérica y en América del Sur, doctor? La referencia que tenemos aquí es México y bueno, como usted nos dice, hacia el mundo, en México, en América Latina es un ejemplo del proceso de vacunación, pero luego aquí los mexicanos somos muy exigentes y creemos que vamos en la cola. Claro. Y no es así, hay naciones que están pues más en la cola que México. Es correcto, totalmente de acuerdo. Esto lo ha dicho incluso, ha salido publicado abiertamente en la revista Lancet, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, que cuando se inició la campaña de vacunación, los países ricos se portaron de la peor forma posible, donde acapararon muchas más vacunas de lo que necesitaban, y entonces el 25% de los países del mundo son los que tienen acceso a vacunas, y el otro 75%, que son los de mediano y menor ingreso económico, son los que no tienen acceso. Esos son los que van a estar más golpeados y ahí es donde entra muchísima más colaboración. Los países tienen que ser solidarios y compartir vacunas porque las tienen en los stocks. O sea, Estados Unidos está dejando vencer vacunas y eso es algo que en este momento debería ser inaceptable para la humanidad. Doctor Arturo Rebollón, médico epidemiólogo de la Universidad del Sur de Florida y asentado en Panamá, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos platicando con usted, si nos los permite, en otros espacios de noticias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Así la situación con Delta, con esta cepa Delta.